Hola, buenas tardes, buenas, no sé qué sean. Lo que voy a hacer a continuación, muchachos, es resolverles su última tarea, la tarea de la lectura de movimiento curvilíneo, que fueron dos problemas. Espero esto ya quede subido para el día viernes. Eh, Se las voy a resolver de esta manera porque me parece más didáctico y más, es más didáctico y más pronto también. Muchos factores. Espero sea de su agrado. Eh, pues veamos. ¿Qué dice la tarea, no? En el primer problema, un momento, por favor. Ay, ¿dónde está? No lo encuentro. Aquí está, tiene que estar por aquí. Aquí está. En el primer problema nos dice que se tienen dos ruedas, una rueda B y una rueda A. Una rueda B, una rueda B y una rueda A. Voy a hacer un dibujo, menos, porque voy a requerir una rueda B y una rueda A. Esta tiene un radio determinado y esta tiene otro radio determinado. El radio de B es de 6 centímetros y el radio de A es, según indica el problema, perdón, el radio de B es de 12 centímetros y el radio de A, según indica esto, es de 30 centímetros. Y dice que inicialmente, o sea, estas están unidas a través de una especie de banda, de cadena, de tal manera, de una correa, dice, que pasa por sus bordes. Aquí, por el borde de aquí, pasa una correa y por el borde de esta rueda pasa otra. Pues pasa la misma correa, ¿no? Una especie de cadena, algo por el estilo. De banda. Y dice que se transmite el movimiento de la rueda B a la rueda A. Dice que en el inicio ambas ruedas están detenidas, vamos a suponer, déjeme llamarle M0, que corresponde a un tiempo cero. M0 es un momento cero, que corresponde al tiempo cero, que vamos a suponer que es 0 segundos, nuestra unidad, exactamente. Y dice que ahí las ruedas están detenidas, o sea, no se mueve. Quietas. Quieta. B está quieta y A también. Lo que, suponiendo que es un cuerpo rígido, sería equivalente a decir que la omega en el tiempo cero, o sea, la omega cero de B es cero y la omega C en el tiempo cero, o sea, en T cero, que es 0 segundos, o sea, es igual a 0, de A es 0. Pero ese es el momento justo en el que sí, ambas están quietas, pero empiezan a moverse. Y dice que empieza a moverse, hay un movimiento, ocurre un movimiento. Vamos a proyectar esto en una línea del tiempo. Es el momento en que sí, las ruedas están quietas, pero a partir de ese momento, este es el momento M0, que corresponde al tiempo igual a 0, T igual a 0. Y dice que a partir de ese momento, la rueda A aumenta su velocidad angular con un movimiento uniformemente acelerado. Es decir, esta rueda de acá empieza en todo el movimiento de ahí en adelante hasta donde se nos indica, o sea, desde este tiempo, de aquí en adelante, la rueda A tiene un movimiento de rotación, de aceleración constante.
y la aceleración constante de todo el movimiento de ahí en adelante, o sea, de aquí en adelante, de M0 en adelante, todos los momentos posteriores, pues un movimiento en el que la rueda A se está acelerando. Tiene una aceleración alfa de, déjeme ver, 0.4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. 0.4 pi radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces, pues así es, ¿no? Así es como es el movimiento en un principio, o sea, esas son las condiciones de nuestro problema. Entonces, déjenme imaginar, voy a hacer la rueda, la línea del tiempo. Bueno, estos son el dibujo de nuestro esquema, ¿no? En todo el movimiento a partir de M0, lo que vamos a tener, o vamos a estar fijando, nuestro sistema es estas dos ruedas unidas por una banda, una correa, creo que le dicen el problema exactamente, de tal manera que la rueda A partir del momento M0 en adelante tiene una aceleración angular constante y pues eso, ¿no? Se está moviendo la rueda A y la banda se mueve y pues eso va a hacer que la rueda B se mueva. En eso es lo que estamos. Y bueno, estas son las cualidades de nuestras ruedas, ¿no? Su radio, en un inicio, en el tiempo cero, sabemos que la velocidad angular de ambas es cero porque estaban quietas. Y bueno, en todo el movimiento, la alfa de A es de 0.4 pi radianes. Entonces, déjenme borrar y establecer. En el primer inciso nos pregunta cuál va a ser la aceleración angular de la rueda B, considerando que la aceleración angular de la rueda A pues es alfa, ¿no? Si dice la rueda A transmite su movimiento a la rueda B mediante la correa. Dice obtengamos una relación entre las aceleraciones angulares de la rueda A y la aceleración angular de la rueda B y los radios. Entonces a mí me gustaría que imaginen, voy aquí a generar la línea del tiempo. Entonces, M0 es nuestro momento inicial. A ver, aquí voy a decir qué momento es. Este es M0, que corresponde al tiempo. Y aquí es el tiempo. Tiempo aquí es igual a 0. Por convención lo estamos escogiendo de 0. Y lo que vamos a hacer es vamos a estudiar nuestro sistema, y vamos a tomar dos momentos. Déjeme llamarle M1, cualquiera posterior a M0, y un M2 posterior a ese M1. Nos está ocurriendo esto. Bueno, M1 puede ser M0 sin problema, o sea, podría llegar a ser M0. Entonces tomamos dos momentos diferentes, posteriores a M0. Entonces vamos a analizar qué está pasando, justamente, para poder resolver el inciso A que nos pregunta cuál es la... El inciso A nos pregunta, bueno, el inciso A, dicho con palabras, lo que nos pregunta, lo voy a dibujar aquí, es la aceleración de la rueda B, que la pongamos como función de la aceleración de la rueda A, que no le voy a poner subíndice porque alfa vamos a entender como tal. O sea, hay que entender que alfa ya es la aceleración de la rueda A. Y los radios, ¿no? Los radios de B y de A. ¿Cuál es la relación? Hay que tener una expresión, es lo que nos pide para esta aceleración angular. Entonces, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que tomamos dos momentos cualesquiera. Entonces aquí vamos a poner, suponemos que este es M1, congelamos el tiempo y observamos nuestro sistema. Y bueno, aquí está la correa, ¿no? La banda. Y pues acá en un momento M2 también, ¿no? Vemos a nuestro sistema. Perdonen. Más o menos, ¿no? Disculpen que no sea tan buen dibujante. Pero se supone que es el mismo sistema, el de las ruedas y la banda. Rueda A, B y rueda A. B y A. Entonces lo que vamos a hacer para poder responder ese inciso, pues es hacer un análisis de lo que está ocurriendo con la banda y con las ruedas, ¿no? Es lo que estoy a punto de hacer. En la pista que nos da más abajo dice, preguntas a responder antes de responder el inciso A. Si el movimiento de ambas ruedas está acoplado, ahí se nos está dando a entender que el movimiento pues está acoplado. Hay que entender, ahorita vemos más adelante qué querrá decir que esté acoplado, ¿no? Entonces,
lo que me gustaría hacer es que en el momento M1 vamos a tomar un punto vamos a suponer, y de hecho mejor de una vez, que M2 es un momento muy cercano a M1. Es un momento sumamente cercano a M1. M1 es un momento que agarramos y vamos a suponer que M2 es un momento muy cercano. Casi diferencialmente cercano. O sea, la distancia entre estos dos momentos es un delta de tiempo muy pequeñito. Muy pequeñito. Entonces, pues ya no tomo este momento y el momento posterior M2. Entonces, vamos a suponer que tomamos un punto. Déjeme llamarle a este punto a una letra que no se haya usado hasta este momento. Le voy a llamar el punto X. Y este punto va a ser un punto tal que está pegado a la rueda A, B. O sea, está en la parte en la que la banda y la rueda B están unidas. De hecho, déjenme dibujar de manera más grande. Disculpen, pero necesito que ustedes vean, que observen bien qué está pasando. Poner que esta es la rueda B y hay que suponer, más o menos, que esta es la rueda A, BA, esto es como un super zoom, la banda, la correa. Entonces vamos a suponer que en el momento M1 también, pues comparamos el tiempo en el momento M1, ¿no? Que fue mayor o igual que el momento M0. Y vamos a agarrar un punto aquí, al que déjenme llamarle punto X, que es un punto de la correa, es un punto de la banda, que está haciendo contacto con el lado de la rueda B. Y a su vez, déjenme agarrar un punto acá por la rueda A de la banda, un punto de la banda. Aquí agarro un punto de la banda de cuero, del material que sea, al que voy a llamar Y. Y que es tal también que está pegado, es un punto de la banda que está pegado a la rueda. A, en este caso, X y Y. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es dejar pasar el tiempo, como dijimos, un tiempo muy pequeño, delta T, un delta T después, muy pequeño, de tal manera que lo que pase es que en el nuevo momento, en el M2, en el momento M2 posterior, si bien seguramente la banda se habrá movido y por lo tanto X y Y se habrán movido como puntos materiales de la banda, aún siguen estando pegados X al punto B, a la rueda B, y Y a la rueda A. A ver si puedo dibujar más o menos grande esto. Ay, Dios mío, qué difícil es dibujar. A ver. No me va a quedar el dibujo. A ver, discúlpenme, chicos. Déjenme intentar dibujar esto un poquito más pequeño, pero no tanto. Recuerden que la rueda es más grande, pero pues aquí no se va a notar, pero no importa. No es algo que importa en este análisis, en este punto. Aquí está el punto Y. Y aquí tendremos otra vez la rueda B. Y acá la rueda A. Ahí está. Y pues está la banda. Entonces, ese momento M2, que les dije, como dije, es un momento muy cercano a M1, posterior, pero muy cercano, y se escoge de tal manera uno de esos momentos en el que el punto X, por supuesto, ya que es un tiempo posterior,
el punto X de la banda y el punto Y de la banda, pues se movieron, ¿no? Asumiendo que que la rueda gira en este sentido, la rueda A, es de esperarse que el punto Y se mueva como, déjenme ver, si antes estaba aquí, este es un dibujo donde estaba Y en el momento M1, déjenme llamarle a este X1 y Y1. Si este es Y1, la posición del punto Y en el momento M1, pues habrá movido para acá, ¿no? Estará ahora el punto material Y en la posición Y2, que está hacia acá debido a que la rueda gira hacia allá. Gira en este sentido. Y de la misma manera, si bien el punto material X estaba inicialmente en la posición X1, ahora, como es un punto material de la banda, si esta gira hacia allá, seguramente la rueda B va a girar también hacia acá. Entonces, seguramente este punto va a estar acá, por acá. Déjenme llamarla a esa posición X2. Entonces, quiero agarrar este momento M2 de tal manera que la posición material de X y de Y, perdón, la posición de los puntos materiales X y Y sea tal que siga pegada a la rueda B, el punto X, y que el punto Y siga pegado. Actualmente, en este momento, a ver, en este momento el punto material X estaba aquí. Y en este momento el punto material Y estaba aquí, a las posiciones que llamamos X1 y Y1. Y en este momento el punto material X está parado aquí en la posición X2, y en este momento el punto material Y está parado aquí en la posición Y2. Entonces, quiero que esos puntos estén en este momento de tal forma que aún estén pegados a la rueda, que X esté pegado a la rueda B, o sea, que este punto no esté por acá ya, que ya no esté pegado a la rueda. Quiero que el punto X siga pegado a la rueda B y el punto Y siga pegado a la rueda A, que no se haya perdido ese contacto. Entonces hay que agarrar este M2 lo suficientemente cercano para que el punto X no haya avanzado tanto o el punto Y no haya avanzado tanto y separadose de la rueda. Entonces supongamos eso, ¿no? Entonces, cuando dice que se acopla, uno tiene que sobreentender, una de las cosas que hay que sobreentender de todo este problema, déjenme ponerlo aquí, es que la banda conserva su longitud. Así pues, si aquí nos preguntamos por la distancia de la posición X1 a la posición Y1 a través de la banda, o sea, si nos preguntamos la longitud que hay de X1 a Y1 recorriendo la banda, esta longitud que estoy intentando dibujar con el marcador, o sea, señalar más que dibujar, vamos a llamarla esa longitud de esta manera, X1, Y1, y le vamos a poner un arquito, tiene que ser la misma que la longitud que siguiendo la banda hay entre X2 y Y2, entre la posición X2 y Y2 de la banda. Esto, lo que estoy diciendo es que estas dos longitudes tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque justamente la banda conserva su longitud. El punto X y el punto Y, pues la banda pues mide algo entre ellos dos y cuando se mueven, como pasó acá, que pasó a mover acá, esa longitud no cambia. Es uno de los principios que estamos suponiendo y que están implícitos. Entonces, esta longitud de aquí a acá, cuando nos movemos en el tiempo, tiene que ser la misma. Entonces, por eso la distancia que hay de X2 a Y2 a través de la banda, recorriendo la banda, como lo indiqué aquí, es la misma que hay de la X1 a la Y1 recorriendo la banda. La longitud de la banda entre X1 y Y1 es la misma que la longitud de la banda entre X2 y Y2. Es lo que estoy intentando decir. Por esa cosa, por este principio de que pensamos que se conserva la longitud y sabemos que al final de cuentas X y Y son los mismos puntos. Aquí estamos observando cómo se mueve el punto X y Y y aquí simplemente estamos indicando que estaban en esas posiciones en el tiempo, en el momento M1, y aquí solo estamos indicando esos dos puntos que no perdimos de vista, siguen siendo los mismos que acá, como en qué posición terminaron en el momento M2. Entonces la distancia entre ellos tiene que conservarse. La distancia, la longitud de la banda entre esos dos puntos materiales se conserva. Son unas cosas que hay que suponer. Entonces,
Pues entonces, ¿qué? Pues esto nos lleva a una muy interesante conclusión. Déjenme borrar un poco. Voy a conservar este dibujo, lo voy a hacer tal vez un poquito más grande. Esto es el diagrama que habíamos puesto ahorita para el momento M2. Es la banda. Muy bien. Y tenemos, denme un momento por favor, quiero revisar que siga grabándose. Sí, sí, sigue grabándose. Y teníamos pues que X en el momento M1 estaba en esta posición, el punto material X estaba en una posición, el punto material Y estaba en esta posición, en el primer momento en M1, y en el momento M2 estaba acá, ¿no? X estaba en la posición X2, y el punto material Y estaba acá en la posición Y2. Fue lo que indicamos. Entonces, no es difícil darse cuenta, disculpen chicos, que uno puede, vamos a ver cómo procedería esta álgebra. Uno puede separar, si uno se pregunta por la longitud de la banda entre X1 y Y2, entre la posición X1 y Y2, ¿cuál es la longitud de la banda total? Que lo señalamos aquí. Pues nos podemos dar cuenta que la podemos, o sea, la longitud que hay en la banda desde el punto X1 hasta el punto Y2, la longitud de la banda entre esos dos puntos es igual a la longitud de la banda entre X1 y X2 más la longitud de la banda de X2 a Y1 más la longitud de la banda de Y1 a Y2. Creo que estarán de acuerdo, simplemente es dividir este arco, esta trayectoria de esta longitud, esta línea de la banda, la estamos dividiendo en 4 segmentos, de X1 a X2, de X2 a Y1 y de Y1 a Y2. Y pues la longitud total sería la suma de las sublongitudes. Y bueno, ¿todo esto para qué, no? Pues recordemos que debido a este principio tenemos que la distancia entre X1 y Y1 es la misma que la distancia entre X2 y Y2. X1, Y1, la longitud de la banda entre X1 y Y1 es la misma que la longitud de la banda entre X2 y Y2. ¿Estarán de acuerdo? Entonces, nosotros podemos darnos cuenta en este momento que la longitud, denme un momentito por favor, lo que vamos a necesitar es esto. Esto es lo que vamos a necesitar. Ya. Me gustaría que observaran que si yo aquí paso restando, si de esta ecuación yo restara, déjenme aquí anotar como ecuación. Bueno, aquí ¿dónde lo hago? Aquí, a ver. Si yo a la distancia, la longitud de la banda entre X1 y Y2, le resto la longitud de la banda entre X1 y X2, es que no hay mucho espacio para hacer álgebra. Bueno, voy a borrar el dibujo y hacer álgebra. Disculpen, ahorita lo vuelvo a hacer. Ojalá tuviera un pizarrón más grande. Voy a escribir esta ecuación aquí arriba, que ya me la creyeron, espero. La distancia entre X1 y Y2 es la misma que la distancia entre X1 y X2 en la banda, más la longitud que hay de la banda de X2 entre X2 y Y1, más la longitud que hay entre Y1. Eran 4 puntos, entre X1 y X2, X2 y Y1. Eran 3 tramos, chicos, disculpen, no 4. Y Y1 y Y2.
ahorita diciendo yo 4. Son 3 tramos, ¿no? En los que dividimos. Este y este. A ver, aquí en un dibujo muy pequeñito. Voy de aquí a aquí, X1, X2. De aquí a acá, que este es Y1. Y de aquí a acá, que este es Y2. Son 2, 3 tramos. Y me puedo dar cuenta que si despejo de aquí, me queda que X1, X2, que Y1, que la distancia que hay de una banda del punto X1 al punto Y2, le resto la distancia que hay entre X1 y X2, me puedo dar cuenta que lo que me va a sobrar, pues va a ser la distancia que hay en la banda de X, o sea, se sobrarían estos dos términos nada más, la distancia que en la banda que hay de X2 a Y1, más la distancia de la banda que hay de Y1 a Y2. Pero pues eso simplemente es, o sea, sí es lo que quedaría esto, la distancia de la banda que hay de X2 a Y1, más la distancia de la banda que hay de Y1 a Y2. Pero me puedo dar cuenta que eso no es más que la distancia que hay en la banda del punto X2 al punto Y2. ¿Estarán de acuerdo? Simplemente es esta longitud que va desde X2 hasta Y2. ¿Ok? Pero a su vez, esta es mi ecuación, déjeme llamarla ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Pero a su vez me puedo dar cuenta que si a esto de aquí yo le resto mejor, si yo le resto mejor Y1 menos la distancia que hay en la banda de Y1 a Y2, si a esta ecuación yo le paso restando esto, me doy cuenta que la distancia que hay de X1 a Y2 en la banda menos la distancia que hay de Y1 a Y2 en la banda es igual a la distancia que hay de X1 a X2 en la banda más la distancia que hay de X2 a Y1. O sea, estos dos términos sobreviven. Pero de una manera muy similar me puedo dar cuenta que esto no es, lo voy a dibujar aquí en pequeño, a ver, espero se note. Si este es el punto X1, este es el punto X2, este es el punto Y1, y este es el punto Y2, lo que yo aquí tengo es X2, Y1, Y2. Yo lo que aquí tengo es la distancia que hay de X1 a X2, es esto de aquí, y lo que aquí tengo es la distancia que hay de X2 a Y1, esto de aquí. Pues si lo sumo, lo que realmente tengo es la distancia que hay de X1 a Y1. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Pues es esta distancia que va de aquí hasta este punto, ya la total. Y ustedes dirán, bueno, sí, ¿y eso qué? Pues finalmente, déjenme borrar, me puedo recordar esto, que porque como la banda conserva su longitud, yo sé que la distancia que hay de X1 a Y1 sobre la banda es lo mismo que la distancia que hay de X2 a Y2 sobre la banda. Porque eran simplemente son dos momentos diferentes de los dos mismos puntos. Entonces la longitud que hay entre ellos dos de banda es de bandas y la longitud que hay entre ellos dos de banda material es la misma. Entonces, igualar, usando esto, que se puede igualar esto y esto, porque sabemos eso, se pueden igualar estas dos, me doy cuenta que la igualdad entre estas dos cosas me lleva a la igualdad entre esto y esto. O sea, me va a llevar a la igualdad entre esto y esto, ya que estas dos cosas son iguales también entre sí. Entonces eso me lleva a la ecuación 4, que es que X1, que la distancia que hay de X1 a Y2, menos la distancia que hay de X1 a X2, es igual a la distancia que hay de X1 a Y2, menos la distancia que hay de Y1 a Y2. Pues estoy igualando este término y este término. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué? Pues es muy simple darse cuenta que estas dos cosas no son más que el mismo término, se anula, se puede quitar ese término de ambos lados, y la conclusión es que la menos distancia que hay entre X1 y X2 sobre la banda y la menos distancia que hay entre Y1 y Y2 sobre la banda son la misma cosa.
de lo cual se puede inferir el resultado siguiente. O sea, ya de esa última ecuación es completamente seguible que, pues, el resultado que queríamos, la ecuación 5. Yo quería esta ecuación, yo quería llegar a esta ecuación. Que la distancia que hay entre x1 y x2 es la misma que la distancia que hay entre y1 y y2. Y pues tiene todo el sentido del mundo. O sea, volviendo a hacer nuestro dibujo, simplemente nos dice que lo que avanzó x entre el momento m1 y m2 es lo mismo que avanzó y entre el momento m1 y m2. El punto y material y el punto x material. Lo que avanzaron debió haber sido lo mismo. Y claro que debió haber sido lo mismo para conservar la distancia entre ellos, que es una cosa que sabemos que se tiene que conservar en todo tiempo. Entre los dos puntos materiales, la longitud de la banda se conserva. Entonces, si se mueve, si estos dos puntos, la longitud entre ellos siempre se conserva y se mueven, pero la longitud entre ellos se conserva, lo que debieron haber avanzado cada uno es lo mismo. Tuvieron que haber avanzado lo mismo para hacer que la longitud entre ellos permaneciera constante, que es este resultado. Lo que avanzó el punto material X fue lo mismo que avanzó el punto material Y. X1, X2, esta longitud de aquí, que va a estar pegada a la rueda por la manera en que escogimos los momentos y los puntos, va a ser lo mismo que la longitud que hay de aquí a acá. Esa es nuestra conclusión. Esta longitud de aquí es la misma que esta longitud de acá. Todo esto solo para llegar a esa conclusión que tal vez es muy obvia para ustedes, pero bueno, ya fue probada de una manera un tanto más formal, si ustedes quieren verlo. Bueno, y eso, ustedes dirán, bueno, ¿y eso a mí qué? ¿No? Pues podríamos entonces, como es un tanto, denme un momento para pensar, el regreso. Espero se queden con ese resultado. ¿Cómo les voy a explicar eso?